En el seminario anual de Compass Group, los exministros de Hacienda Rodrigo Valdés y Andrés Velasco y el expresidente del Banco Central de Chile, Rodrigo Vergara, debatieron sobre la situación económica del país. En el foro, Valdés afirmó que el mayor déficit estructural es una situación transitoria, a diferencia de lo planteado por el actual jefe de las finanzas públicas, Felipe Larraín. Ahora veremos su presentación. 4 puntos quiero hacer en los 5 minutos que tengo, voy a ver si alcanzo. El primero, el escenario externo. Estoy completamente de acuerdo en que estamos con un buen escenario externo. La economía mundial está creciendo cerca del 4%, es un crecimiento elevado. Se supone que se mantendrá ese crecimiento durante los próximos años. Los términos de intercambio, en particular el precio del cobre, han subido para el caso de Chile y por lo tanto, desde el punto de vista externo, la situación es positiva. Hay riesgos, por supuesto que hay riesgos, se han mencionado previamente. Uno de ellos, el riesgo de un aumento significativo, más allá de lo que es previsible y lo que está ya en los mercados, de la tasa de interés, porque, por ejemplo, si es que la inflación empieza a subir más rápido de lo que pensamos. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Jaime al principio, creo que ese es un riesgo relativamente acotado. Creo que hay un riesgo que es un poquito más relevante de China. China es nuestro principal socio comercial por lejos y hoy día lo que pasa en China a nosotros nos afecta mucho. Y evidentemente hasta ahora ha tenido un muy buen crecimiento y las perspectivas son positivas. Pero sabemos que tiene un desequilibrio importante en materia crediticia y que en algún momento eso se tiene que ajustar. La buena noticia es que en el margen pareciera ser que se está estabilizando. Pero ahí hay un riesgo que tenemos que tener muy presente. Yo estoy de acuerdo con Andrés, en el sentido que hay riesgos políticos que son relevantes. Él mencionó al habitante de la Casa Blanca, estoy de acuerdo, pero creo que también, y otros casos en los que también concuerdo, pero también es preocupante que 2 líderes importantes como los presidentes de China y de Rusia estén básicamente perpetuándose en el poder. Cambien las reglas para perpetuarse en el poder, eso genera incertidumbre, genera inestabilidad y definitivamente creo que ahí hay un riesgo que es importante tener presente. Con todo, el escenario externo es positivo para Chile, digámoslo en palabras simples, la mesa está servida para que Chile retome tasas de crecimiento más importantes. Segundo punto, crecimiento interno o lo interno. Obviamente que 2017 fue un mal año, un crecimiento 1,5, nadie puede sostener que es un buen crecimiento, particularmente con un mundo que ya se recuperaba en forma relevante. Sin embargo, el año termina bien, la economía acelerándose, un tercer trimestre que crece 2,5, un cuarto trimestre que la economía crece 3,3% y la demanda interna está creciendo en torno a 4%. La confianza, se mostraban los datos subiendo, concuerdo con el ministro Larraín que parte de ese aumento de la confianza evidentemente dice relación con el cambio político que hubo. El primer y segundo trimestre de este año van a ser positivos. Recordemos solamente el siguiente número. El primer trimestre del año pasado el sector minero cayó un 17%. El segundo trimestre cayó un 6%. Eso básicamente se explica por la huelga de la Escondida. Con solamente ese factor uno podría explicar en torno a 1,5 punto más de crecimiento en el primer trimestre y algo así como medio punto más en el segundo trimestre. O sea, vamos a tener una recuperación muy significativa en la primera parte de este año y esperemos que se prolongue hacia adelante. Pero cuidado, que el crecimiento de mediano plazo no está garantizado. Esto puede durar un periodo de 1 año, 2 años. El Banco Central ayer fue algo más optimista y hablaba de 3 años. Creo yo que es importante, si queremos mantener estas tasas de crecimiento, que obviamente se implementen aquellas reformas que hacía mención el ministro Felipe Larraín. De hecho, creo que el mayor riesgo en materia interna es precisamente la autocomplacencia. No creo que suceda. Creo que el gobierno está bien orientado en términos de que es necesario hacer reformas para sostener el crecimiento en el mediano plazo, pero hay un riesgo en esa materia porque vamos a tener buenos números en el corto plazo. Creo que el gobierno ha tenido un buen comienzo, una buena partida, me parece que con cierta mesura ha ayudado o lo está ayudando en materia política una oposición dividida y también algunos autogoles que podríamos llamarlo de camarín. Del gobierno anterior, Carabineros, Punta Peuco, la Constitución, por solo nombrar algunos. Es buen momento entonces para avanzar y para presentar iniciativas.
creo que más adelante puede ser mucho más difícil. No hay nada que una más a grupos políticos que un adversario común. La oposición, que está hoy día muy dispersa, estoy seguro, con el tiempo empezar a unirse. Y no solo eso, sino que el gobierno en materia política, que está bastante unido, va a empezar de alguna forma a dispersarse en la medida que pase el tiempo y en la medida que se acerquen el periodo, las próximas elecciones y empiezan a surgir liderazgos. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Rodrigo Valdés en que esta discusión de cuánto es interno, cuánto es externo ya pasó. Y ya no tiene mucho sentido seguir hablando de eso. Es evidente que la película, la foto de Chile hoy día es sólida. El nivel de deuda pública es bajo y el nivel de deuda pública neta, descontados los activos financieros, muy bajo. Pero también es cierto que la trayectoria es preocupante y por lo tanto hay estrechez fiscal y hay poco espacio fiscal. El gobierno en los próximos 90 días tiene que definir su meta. El gobierno anterior, recordemos, no cumplió su meta, ni su meta inicial, que era llevar el balance cíclicamente ajustado a cero, ni la meta que se impuso posteriormente, que era bajar de 25 puntos base por año. No puede seguir siendo así. Si hay metas, debe ser para cumplirlas. En cuanto al error que se produjo en las cuentas públicas, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. No tengo ninguna evidencia para hablar de engaño y tampoco creo que lo haya habido. Creo que es un error. La explicación técnica parte la dio Rodrigo Valdés previamente. En todo caso, más allá de que es un error y no un engaño, es preocupante, él también lo dijo, que se produzcan estas cosas, porque es un error grande y en un periodo relativamente acotado de tiempo. Recordémonos que esto se produce en la última parte del año pasado. Yo creo que es importante, de alguna forma, considerar eso al hacer las cifras fiscales hacia adelante. Hay que hacer un ajuste fiscal, qué duda cabe. Concuerdo con Andrés, en autos y viáticos o con autos y viáticos no alcanza el ajuste fiscal que se debe hacer para lograr las metas del gobierno son significativas. Las bajas de impuestos, Andrés, por supuesto que producen disminución de recaudación. Uno puede decir que puede tener algún grado de compensación, pero sabemos suficiente, ya ha pasado suficiente tiempo desde lo que tú mencionabas de Reagan y otros, y el mismo Trump, que dice que sus bajas de impuestos se compensan solas, para saber que eso no es así. Las bajas de impuestos no se compensan solas y por lo tanto hay que compensarlas. Ahora quiero ser muy claro, el programa del presidente Piñera era tremendamente responsable y no sé si lo leíste hoy día en la mañana, así que a lo mejor no tuviste suficiente tiempo para verlo en detalle. Y él, dentro de los 14.000 millones, está la reducción de ingresos producto de la baja de impuestos. O sea, eso está considerado, pero naturalmente es importante hacer los ajustes que mencionaba Andrés para lograr esa meta. En todo caso, y con esto cierro, Jaime, hay que ver esto como una oportunidad. Es importante dar la autonomía al Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal tiene que ser un órgano consultivo, tiene que ir al menos una vez al año al Congreso para explicar las cuentas fiscales, dar su opinión. Obviamente no puede ser vinculante. En una democracia la política fiscal la tiene que seguir el gobierno. Ya el Banco Central, la política monetaria la sigue un órgano autónomo por buenas razones. La política fiscal tiene que ser resorte de la autoridad elegida democráticamente. Pero este Consejo Fiscal Autónomo nos puede dar muchas luces respecto a lo que está pasando, a lo que se está haciendo, los cambios metodológicos. Y creo que también es una muy buena oportunidad para simplificar la regla. No puede ser que nadie pueda replicar la regla. Todos con un cálculo simple debiéramos ser capaces de replicar la regla fiscal. Muchas gracias.